¿Es posible hasta cierto punto, o si en caso de que no sea posible, de verdad se podría cambiar nuestra personalidad? Teniendo en cuenta que es algo muy propio de cada quien. Hay gente que de repente piensa que así como está bien, o de repente empieza a notar patrones extraños y los quiere cambiar, pero no pareciera ser que simplemente sea ajustar aquí, simplemente dejo de hacer esto y ya. ¿Tú de verdad crees que eso es posible o hasta cierto punto no se puede hacer por completo? Hmm. Mira, es una pregunta interesante. Creo que lo primero es entender un poco qué es eso que entendemos por personalidad, ¿sí? Entonces, algunos puntos claves, y es que la personalidad es la forma como nosotros nos movemos en el mundo, ¿sí? Es la forma como nos relacionamos con el mundo. La personalidad nos permite tener un poquito de afirmación en eso que yo soy, ¿sí? Pero también eso en lo que me voy transformando en el día a día, porque pues obviamente el ser humano es un ser de experiencias, es un ser que está en situación, que, que las experiencias también ayudan a moldear un poco su sistema de creencias, su forma de sentir, la relación con las personas, con las situaciones. La personalidad entonces ayuda de alguna manera a configurar el modo de ser de la persona, ¿sí? Pero al hablar de la personalidad y de la configuración, pues hay que tener presente algunas dimensiones que son las que constituyen eso que llamamos personalidad. Entonces, el ser humano es un ser que es biológico. En el mundo teórico de la personalidad la gente lo conoce como temperamento, y el temperamento es como sí, la base biológica, la herencia, los genes, que de alguna manera ayudan a configurar la esencia o la base fundamental de la personalidad. Hay temperamentos, definitivamente, que son un poco más sensibles que otros. Hay gente que le duele más el mundo que a otros. Hay niños, ustedes lo pueden ver, bueno, tú lo puedes ver en niños cuando están allí chiquititos, recién nacidos. Nos damos cuenta que hay niños que se despiertan más fácil, que lloran más. Hay otros que el mundo se les cae encima y les cuesta responder a ciertos estímulos. Entonces, la personalidad primero tiene un fundamento basado en el temperamento, en lo biológico, pero también tiene una dimensión psicológica que tiene que ver un poco con todos los aprendizajes, el contexto social y cultural donde se desarrolla la persona, las experiencias que nos ayudan a constituir o a ir conformando el sistema de creencias. Y esta base, generalmente el mundo lo conoce como el carácter. ¿Sí? El temperamento y el carácter quizás son dos fundamentos que constituyen la personalidad. El temperamento difícilmente se puede cambiar, ¿sí? Pero sí se puede regular. Y esa es como la tarea principal del carácter. Un poco aprender o mejor dicho, regular el temperamento. Un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Hay personas, te decía, que sienten más el mundo. Hay personas que pueden ser un poco más impulsivas que otras. Si crecemos en contextos de mucha violencia, de mucha invalidación, desaprobación, en contextos donde los cuidadores o nuestros padres son impulsivos, pues obviamente hay mayor probabilidad de que el temperamento continúe con su línea y la desregulación sea algo muy presente en la persona, incluso cuando llega adulto, ¿no? Pero si la persona crece en un contexto donde los cuidadores y la familia ayudan o contribuyen al entendimiento del mundo emocional, lo ayudan a desarrollar también estrategias, incluso lo aprendemos a través de otros, ¿no? Padres que con sus comportamientos van moldeando también los comportamientos de sus hijos, pues hay muchas probabilidades que el carácter ayude al temperamento a regularse. Ahora bien, desde la postura un poco más, desde el modelo teórico que tanto me apasiona, que es el de la logoterapia y el análisis existencial, no solamente decimos que el ser humano es un ser biológico y psicológico, sino que también es eh, una dimensión de libertad. Entonces el ser humano es lo heredado, lo aprendido y lo elegido, lo que quiere decir que tenemos un margen de libertad también para decidir, para elegir.
Y esto nos ayuda un poco a responder la pregunta que haces sobre si la personalidad cambia, es estática. No, pues siempre va a haber un componente estático, ¿no? Siempre va a haber algo, como te decía, una base biológica, que es la materia prima de la personalidad, pero la personalidad tiene un margen de movimiento. Puede ir cambiando con las etapas vitales, la personalidad se va conformando de acuerdo al desarrollo evolutivo, pero también hay experiencias, situaciones de vida que nos ayudan a moldear ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y creo que eso es lo bonito del ser humano, que si bien hay una configuración que se va dando desde la niñez, pero tenemos un margen de libertad, ¿sí? Seguramente si tú piensas hoy, te piensas hace 10 años y te preguntas si Marlon es el mismo de hace 10 años, pues seguramente sí vas a conseguir cosas que se mantienen en ti, pero también seguramente vas a conseguir algunos elementos que tú puedas decir, no, pues he cambiado, porque ha cambiado mis necesidades, mis intereses, mis motivaciones, y ya quizás mi proyecto de hace 10 años, el con el que tanto soñaba y que tanto idealizaba, pues seguramente cambió con el tiempo. Entonces sí, la personalidad tiene un margen de movimiento, Marlon, que nos permite a nosotros cambiar, un margen de elección que nos permite a nosotros hacer frente incluso a las situaciones, incluso configurar nuestras formas de relación. ¿Y tú crees que, ahora que hablaste mucho del tema de cómo se va moldeando con el paso del tiempo, y esto también viene a la mente porque es algo con lo que a veces uno lidia, ya sea con amigos, familiares, ¿tú crees que la edad influye mucho en este tema de cómo ir cambiando esos aspectos de la personalidad de uno? Porque la tendencia o lo que se suele creer mucho es que cuando una persona ya es muy mayor, por mayor vamos a poner, no sé, podemos poner un número, 50, 60, o sea, ya yéndonos a números más altos, se dice que ya a ese punto es difícil, por no decir imposible, que cambie cosas. Por ejemplo, si es una persona que es impulsiva, ya a ese punto jamás, ni que lo intente, lo va a cambiar. ¿Tú crees de verdad que por un tema de edad, ingresando en temas biológicos o por temas ya de puramente costumbres que se van acoplando por el tiempo, se hace totalmente imposible? ¿O hay manera de poderlo moldear o arreglar aún a edades más avanzadas? Mira, el refrán popular que dice, no, yo soy muy malo con los refranes, ya me metí en problemas. Árbol que nace torcido, algo así dice el refrán. Algo que nace torcido jamás tu tronco endereza, creo que es. Algo así, creo que también Ajá, es la frase de una canción, ¿no? bueno, hasta Sí, ahí no llego, algo pero así. Es de ok. mi época, Marlon, es de mi época. Sí. Eh, a ver, definitivamente la edad ayuda a configurar también ciertas formas de vida, ¿sí? Uno conforme va atravesando las diferentes etapas, pues también las necesidades van cambiando, ¿sí? Como te decía anteriormente, pues las motivaciones van cambiando, los intereses van cambiando. Hay quienes sí, se resisten al cambio. Hay sistemas de creencias que a veces nos sumergen en una dimensión estática y cristalizada de nuestro modo de ser. Eso es real, eso es real. Hay personas que llegan a los 60, a los 70 años y siguen teniendo conductas o comportamientos que vienen incluso perfeccionando desde la adolescencia, ¿sí? Mira lo que te digo, perfeccionándolo, ¿no? Mi forma de perfeccionar es ser cascarrabias, ¿sí? O ser un invalidador en potencia. Eso es una realidad. Por eso te decía que la personalidad también tiene un grado de movimiento y de elección, ¿no? Y es que el primer paso del cambio es querer cambiar, ¿sí? Y el tema es que uno generalmente cambia, no es una regla, pero las personas generalmente cambian cuando sienten que lo que estoy haciendo hoy, la forma como me estoy relacionando con el mundo hoy, ya genera cierta incomodidad y malestar. El malestar siempre es como una referencia para uno poder tener allí vamos a decir, el llamado del cambio. Pero creer que si soy impulsivo o si soy explosivo, voy a morir así, sería muy egoísta con el ser humano, porque estaríamos llevando al ser humano al lugar del determinismo. Eres así. Hay una frase muy común, hay una frase muy común que creo que es importante
empecemos a soltarla, ¿no? Yo soy así, ¿sí? A mí me gusta pensar más que yo estoy siendo así, ¿sí? Yo estoy siendo así, porque vivir en ese gerundio de transformación, siendo, creo que nos permite entender un poco que tengo cierto grado de movilidad, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece una postura muy egoísta creer de que el ser humano está determinado. No, el ser humano está condicionado, definitivamente. ¿Sí? Estamos condicionados por muchos estímulos externos, factores sociales y culturales, pero el hecho de que estemos condicionados nos da permiso a entender también de que somos libres y que podemos ser libres de esos condicionamientos. Pero determinados, creo que le estaríamos quitando la humanidad a la persona.